Una semilla no sabe hacia dónde va cuando comienza a crecer. No tiene mapa, no tiene brújula, no tiene forma de ver la luz que la espera al final del camino oscuro que tiene por delante. Y sin embargo, crece, se orienta, encuentra el camino hacia arriba con una precisión que ningún ingeniero podría replicar, porque lleva adentro algo que la guía desde el primer momento, una inclinación hacia la luz que fue puesta en ella antes de que comenzara a moverse. Esta mañana, antes de que salgas a vivir el día que tienes por delante, quiero que pienses en esa semilla, porque tú también llevas algo adentro que se orienta hacia la luz, algo que, cuando se lo permites, te guía con la misma precisión silenciosa con que la semilla encuentra su camino, no a gritos, no con señales espectaculares en el cielo, sino con esa voz interior que sabes reconocer cuando estás quieto, con esa paz que aparece cuando tomas la decisión correcta, con esa incomodidad que sientes cuando te alejas del camino que es tuyo. Hoy vas a vivir un día que todavía no conoces. Tienes el título quizás, sabes qué está en tu agenda, qué reuniones tienes, qué personas verás, pero el contenido real del día, lo que en verdad importará cuando llegue la noche y mires hacia atrás, eso todavía está siendo escrito. Y hay una invitación esta mañana a escribirlo junto con alguien que ya lo conoce completo. Eso es lo que significa pedir que Dios guíe tu día. No que todo sea fácil, no que no haya dificultades, sino que en cada encrucijada, en cada momento donde el camino se bifurca y no sabes hacia dónde ir, haya una orientación que viene de más adentro que tu propio criterio, una luz que precede a tus pasos. Oremos juntos con esa intención. Dios de cada amanecer, de cada día que comienza antes de que yo sepa lo que traerá. Me detengo aquí un momento, antes de que el día reclame mi atención, antes de que las notificaciones hablen, antes de que las responsabilidades llamen, antes de que mi mente comience su trabajo de planificar y anticipar y resolver. Me detengo aquí, en este umbral, y te busco, no porque tenga todo claro, sino precisamente porque no lo tengo. Hay en este día que comienza una cantidad de variables que escapan completamente a mi control. Personas que tomarán decisiones que me afectarán sin que yo pueda influir en ellas. Circunstancias que se desarrollarán de maneras que no anticipé. Conversaciones que tomarán rumbos inesperados. Y en medio de toda esa incertidumbre, la pregunta más honesta que puedo hacer esta mañana no es ¿cómo controlo todo esto?, sino ¿cómo camino bien en medio de todo esto? Y la respuesta, la que he aprendido una y otra vez, aunque a veces la olvide, es esta: no solo, nunca solo, siempre contigo. Haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Hay un texto en el libro de Nehemías que guarda algo extraordinario. Nehemías estaba ante una tarea imposible: reconstruir algo que parecía irreparable, y antes de responder una pregunta difícil que le hacían, el texto dice simplemente: entonces oré al Dios del cielo y respondí. Nehemías 2:4-5. Entre la pregunta y la respuesta. En el espacio más pequeño posible, en el instante que separa el desafío de la reacción, hubo una oración. Eso es lo que quiero aprender a hacer hoy. No solo orar por la mañana y luego vivir el día por mi cuenta, sino llevar esa orientación conmigo a cada momento del día.
Que entre lo que me pidan y lo que responda haya ese instante de conexión. Que entre lo que me suceda y cómo reaccione, haya esa pausa donde te consulto antes de actuar. Dame esa gracia hoy, Señor, la gracia de la pausa, la sabiduría del instante antes de hablar, antes de decidir, antes de reaccionar. Existe una diferencia enorme entre un día vivido y un día bendecido. Un día vivido es simplemente el paso del tiempo. Levantarse, moverse, hacer cosas, volver a casa, dormir. Muchos días se viven así, funcionales, eficientes incluso, pero vacíos de una dimensión que marca la diferencia entre existir y realmente estar presente en la propia vida. Un día bendecido es otra cosa. No necesariamente más fácil, no necesariamente sin dificultades, pero habitado por una conciencia que transforma lo que toca, donde la conversación ordinaria se convierte en un momento de conexión real, donde el trabajo rutinario se hace con una calidad de presencia que lo dignifica, donde el encuentro casual con alguien resulta ser exactamente lo que esa persona necesitaba en ese momento, aunque ninguno de los dos lo supiera de antemano. Eso es la bendición operando en un día, no como adorno, como sustancia. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23, para el Señor. Esa frase cambia la calidad de cada acción, no la naturaleza de la acción. Puedes seguir haciendo exactamente lo mismo que hacías ayer, pero cuando lo haces con esa conciencia, con esa orientación hacia algo más grande que la tarea misma, algo en la calidad del trabajo cambia, algo en la presencia que ofreces cambia, algo en cómo las personas te reciben cambia, aunque no sepan explicar por qué. Un día guiado por Dios no se ve diferente desde afuera, se vive diferente desde adentro. Hay algo más que quiero traer a esta oración esta mañana, algo que tiene que ver con el interior, con lo que nadie ve desde afuera, pero que determina la calidad de todo lo que sí se ve, el estado del corazón con que entramos al día. Porque hay días que empezamos con el corazón pesado, no necesariamente por algo grande, a veces por la acumulación de cosas pequeñas. La conversación de ayer que no terminó bien, la preocupación que se instaló a las 3 de la mañana y que el sueño no logró resolver del todo, el cansancio de una semana que llegó a este amanecer con más peso del que quisiéramos. Y ese estado interno, si no lo atendemos antes de salir, colorea todo lo que toca. Hace que la conversación difícil sea más difícil, que la decisión complicada parezca más imposible, que la persona que necesita de nuestra paciencia la encuentre justo cuando menos la tenemos. Quiero hablarte de algo que puede cambiar eso, no una técnica, una verdad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Renueva, esa es la palabra. No construye desde cero como si lo anterior no existiera. Renueva, toma lo que hay, con todo su cansancio y sus marcas y su historia, y lo transforma. Lo que estaba opaco, lo limpia. Lo que estaba torcido, lo endereza. Lo que estaba pesado, lo aligera. Eso es lo que la oración de la mañana hace cuando la hacemos desde adentro y no como rutina mecánica. No es un ritual que cumplimos para empezar el día con la conciencia tranquila. Es una renovación real del espíritu con que vamos a vivir lo que viene. Señor, haz eso en nosotros ahora mismo, antes de que salgamos, antes de que el día empiece a pedirnos.
renueva el espíritu, limpia lo que llegó sucio al amanecer, endereza lo que la noche dejó torcido. Que el corazón que cruce el umbral esta mañana sea un corazón renovado, no apenas el mismo corazón cansado de ayer que se levantó y siguió caminando sin que nadie lo atendiera. Padre amado, en este espacio de oración quiero también interceder por las personas que comparten mi vida, no en abstracto, de manera concreta, por los que viven bajo el mismo techo que yo, los que verán mi cara esta mañana antes de que el día los lleve por sus propios caminos. Que el encuentro que tengamos antes de separarnos sea un buen encuentro. Que las primeras palabras que nos digamos establezcan un tono de gracia y no de prisa y tensión. Hay algo en los primeros intercambios del día que marca mucho más de lo que pensamos. La forma en que nos despedimos antes de salir. Si hubo o no contacto real, aunque sea breve, aunque sea una mirada que diga, te vi, te importo, hasta luego. Esos momentos pequeños construyen o erosionan las relaciones más importantes de nuestra vida. Señor, que esta mañana, antes de que cada uno tome su camino, haya un momento de conexión real, no perfecta, real, que nadie salga de este hogar sintiéndose invisible o apresurado o como un obstáculo en el camino del otro. Por los que encontraré hoy en el trabajo, en la escuela, en los lugares donde la vida cotidiana me lleva, los que conozco y los que no, los que me resultan fáciles de tratar y los que me cuestan. Dame paciencia para los difíciles, dame presencia para los que necesitan ser vistos, dame sabiduría para los que necesitan ser escuchados más que aconsejados. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Estimando a los demás. En un día donde cada uno lleva sus propias preocupaciones y su propio cansancio, esa actitud es contracultural. Es una decisión que va contra el impulso natural de poner lo propio primero, pero es también la actitud que transforma los encuentros del día de transacciones a conexiones reales. Señor, que eso sea posible hoy, no por mi propia fuerza de voluntad, que ya sé que tiene límites, sino porque tu Espíritu opera en mí, produciendo lo que yo solo no podría sostener. Padre, quiero pedirte algo que quizás no pido suficiente. No solo que me protejas hoy, no solo que me bendigas, sino que me guíes, que seas la orientación activa de cada decisión que tome, de cada palabra que diga, de cada camino que elija cuando llegue a la encrucijada. Hay una imagen en el libro de Habacuc que me detiene cada vez que la encuentro. El profeta está en su torre, esperando, no haciendo, no planificando, no corriendo de un lado a otro tratando de resolver lo que solo Dios puede resolver, simplemente esperando con los ojos abiertos, atento a lo que Dios responderá. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Habacuc 2:1. Esa postura, esa disposición de quien sabe que la respuesta no viene de su propio esfuerzo, sino de una fuente que está por encima de él. Esa vigilancia atenta que no es pasividad, sino la forma más activa de la fe. Quiero esa postura hoy, no la agitación de quien corre sin dirección, sino la firmeza de quien está parado en su lugar, con los ojos abiertos, esperando la dirección con la certeza de que llegará, porque tú eres fiel en eso,
en dar dirección a quien la pide con sinceridad, en abrir caminos donde solo había paredes, en iluminar el siguiente paso cuando todavía no puedo ver el camino completo. Hay algo que quiero preguntarte a ti que escuchas esto. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante y antes de tomarla, en ese instante, entre el desafío y la respuesta, hiciste lo que hizo Nehemías? Una pausa, una consulta silenciosa, un ¿qué hago aquí?, dirigido hacia arriba antes de dirigirlo hacia afuera. Si tienes una respuesta, si hay un momento así en tu memoria reciente donde esa pausa cambió algo, escríbelo en los comentarios. No para impresionar a nadie, sino porque esas historias pequeñas y reales de fe cotidiana son las que más ayudan a otros a creer que esto funciona de verdad. Señor, te pido que bendigas lo que tengo que hacer hoy. No para que sea fácil, sino para que sea fructífero. No para que no haya obstáculos, sino para que los obstáculos me encuentren plantado y no me arranquen. Bendice mis palabras hoy, las que diré en voz alta y las que me guardaré, porque no era el momento de hablar. Dame el discernimiento para saber la diferencia, para reconocer cuando el silencio es más poderoso que cualquier argumento, y cuando la palabra justa, dicha en el momento exacto, puede cambiar el rumbo de una conversación, de una relación, de un día entero de alguien que la necesitaba. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Pienso mi camino, planifico, anticipo, preparo. Eso es bueno. Es parte de la responsabilidad que tengo sobre mi propia vida. Pero hay un paso más allá de mi planificación donde tú operas, donde lo que yo pensé que sería el camino resulta ser solo el primer borrador, y tú escribes la versión final con una sabiduría que mi planificación no podía alcanzar. Confío en eso hoy. Confío en que mi esfuerzo y tu guía no son opuestos, sino colaboradores, que hago mi parte y tú haces la tuya, y que la suma de esas dos partes produce algo mejor que cualquiera de las dos por separado. ¿Hay algo específico en el día que tienes hoy que te genera incertidumbre? Una conversación difícil, una decisión pendiente, una situación que todavía no sabes cómo va a resolverse. Tráelo aquí, a esta oración. Nómbralo en tu corazón mientras seguimos. No tienes que tener la solución, solo tienes que traerlo. Y si quieres, cuéntame en los comentarios qué es lo que más necesitas hoy. Un solo renglón. No para que yo te responda con consejos, sino porque hay algo que se suelta cuando lo nombras, algo que pasa del peso silencioso a la entrega activa. Hay un momento en la vida del rey Salomón que siempre me llama la atención. En el momento más importante de su vida, cuando acababa de recibir el reino más grande que había conocido, Dios se le apareció y le hizo una pregunta extraordinaria. Pide lo que quieras que yo te dé. Segunda Crónicas 1:7. Podría haber pedido cualquier cosa: riqueza, victoria sobre sus enemigos, larga vida, fama que durara para siempre. Y lo que pidió fue sabiduría, la capacidad de discernir entre el bien y el mal para gobernar bien al pueblo que se le había confiado. No pidió un día fácil, pidió la capacidad de navegar bien cualquier día que viniera. Esa oración me parece la más honesta y la más inteligente que alguien puede hacer al comenzar el día. No, que no pase nada difícil hoy, sino dame la sabiduría para responder bien a lo que pase. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Abundantemente, sin reproche, sin que Dios te haga sentir que estás pidiendo demasiado o que no mereces saber cómo actuar en esta situación. La sabiduría está disponible esta mañana con la misma generosidad con que el sol está disponible para cualquiera que salga a recibirlo. Señor, pido esa sabiduría para el día que comienza, para las conversaciones que no sé cómo van a desarrollarse, para las decisiones que tendré que tomar con información incompleta, para los momentos donde alguien necesite de mí algo que yo no sé si tengo para dar. Dame sabiduría, no para parecer inteligente, para servir bien, para vivir bien, para que al final de este día pueda mirar hacia atrás y reconocer tu mano en los momentos donde más la necesité. La semilla crece sin saber exactamente cómo lo hace. No analiza el proceso, no supervisa cada milímetro de su expansión. Se entrega al diseño que lleva adentro y confía en la tierra que la sostiene y en la luz que la atrae. Hay una confianza en eso que me parece la forma más pura de la fe. No la fe que exige entender todo antes de moverse, sino la fe que se mueve porque confía en quien diseñó el movimiento. Esta mañana, mientras el día te espera afuera con todo lo que todavía no sabes que traerá, te invito a esa confianza. No la confianza ciega que ignora la realidad, sino la confianza informada por la experiencia de todas las veces que Dios ha sido fiel antes de hoy, por todas las encrucijadas donde llegó la dirección que necesitabas, por todos los días que parecían imposibles de navegar y que sin embargo, al final, encontraron su camino. Esa historia que llevas es evidencia de que la guía que pides esta mañana no es algo nuevo, algo que Dios nunca ha hecho. Es algo que ya ha hecho antes, en tu propia vida. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es importante nombrar antes de que esta oración llegue a su cierre. Hay una trampa muy sutil que la vida ocupada le tiende a la fe, y es esta: llegar a creer que la guía de Dios es para los momentos grandes, para las decisiones importantes de vida, para las crisis, para los cruces de camino donde realmente no sé qué hacer, y en los días ordinarios, en los martes sin drama aparente, vivir como si la guía no fuera necesaria, como si pudiera ir por mi propio criterio, porque no hay nada tan difícil como para necesitar orientación divina, pero los días grandes están hechos de días ordinarios. El carácter que se muestra en la crisis se formó en los momentos donde nadie miraba. La sabiduría que aparece cuando más se necesita fue construida en las decisiones pequeñas donde aprendimos a consultar antes de actuar. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. En lo muy poco, en los martes sin drama, en las conversaciones que no parecen importar, en las decisiones que nadie va a evaluar ni aplaudir, en los momentos donde podría ir por mi propio criterio y nadie lo sabría. Ahí también necesito la guía. Ahí también quiero la orientación, no porque no pueda solo, sino porque quiero que la suma de todos esos momentos pequeños forme un día que valga la pena, una semana que tenga sentido, una vida que al final pueda mirar hacia atrás y reconocer la mano de Dios, no solo en los momentos espectaculares, sino en el tejido ordinario de los días. Señor, que la guía que pido esta mañana no sea solo para lo grande, que sea para lo pequeño también.
para la conversación de 5 minutos que parece irrelevante, para la decisión de cómo responder a ese mensaje que llegó con un tono que me molestó, para la elección de cómo invertir la hora que quedó libre cuando el plan se cambió. En todo eso, guíame. En todo eso, afirma mis pasos. Hay algo que quiero que hagamos juntos ahora, antes de llegar al cierre. Quiero que pensemos, cada uno en su corazón, en una persona específica que va a necesitar algo de nosotros hoy. Puede ser alguien que sabemos que está pasando por un momento difícil. Puede ser alguien con quien tenemos una conversación pendiente que hemos estado postergando. Puede ser alguien que simplemente necesita ser visto, ser recordado, saber que existe para nosotros. ¿La tienes en mente? Bien, oremos por esa persona ahora. Señor, la pongo delante de ti. La persona que vino a mi mente en este momento. Tú sabes lo que necesita mejor de lo que yo puedo intuirlo. Sabes lo que carga. Sabes lo que la alegra. Sabes qué forma de atención le llegará más hondo. Prepárame para ese encuentro. Dame las palabras correctas si necesita palabras. Dame el silencio correcto si lo que necesita es que alguien esté sin hablar. Dame la presencia correcta, sin prisa, sin agenda oculta, sin la distracción de mi propio día reclamando mi atención mientras estoy con ella. Que ese encuentro de hoy, aunque sea breve, sea real. Que salga de él sintiéndose menos sola, menos invisible, menos pesada por lo que lleva. Y si en el camino de hoy hay personas que no tengo en mente ahora mismo, personas que tú sabes que necesitarán de mí de maneras que yo no anticipo, ponlas en mi camino en el momento justo y dame ojos para verlas cuando estén ahí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Que alumbre, no que deslumbre, no que llame la atención sobre sí misma. Que alumbre con esa calidad de luz suave y constante que no encandila pero que orienta, que hace posible ver en la oscuridad, que calienta sin quemar. Eso quiero ser hoy. Esa clase de presencia, la que no necesita protagonismo, pero que, cuando está, algo mejora. Padre, me preparo para salir al día con algo que quiero declarar antes de cruzar el umbral. Declaro que este día no lo vivo solo, que hay una presencia que camina conmigo, que no se cansa, que no se distrae, que no llega tarde a ningún momento del día donde la necesito. Declaro que la bendición no es algo que tengo que ganarme hoy. Es algo que ya fue establecido sobre mi vida y que hoy simplemente elijo recibir. Que camino bajo esa cobertura de gracia que no depende de mi perfección, sino de la fidelidad de quien la otorgó. Declaro que la guía está disponible para mí en cada momento donde la necesite. Que no voy a quedarme paralizado ante las decisiones difíciles, porque hay sabiduría accesible para quien la pide. Que los caminos que hoy parecen cerrados pueden abrirse de maneras que no anticipé. Jehová afirma los pasos del hombre, y él se complace en su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmo 37, 23, 24. Afirma. Esa palabra tiene peso. No dice que Dios simplemente observa cómo caminas, dice que afirma tus pasos, que hay una intervención activa en el proceso de tu movimiento, que los pasos que das hoy no están librados al azar, sino que están siendo afirmados, sostenidos,
orientados por una mano que conoce el destino de cada uno de ellos. Y cuando el hombre cayere, no dice si cayere, dice cuándo, porque la caída no es la excepción en una vida real, es parte del camino. Lo que marca la diferencia no es si caemos, sino lo que ocurre después de la caída. Y lo que ocurre, según esta promesa, es que hay una mano que sostiene, que no te deja quedar postrado, que está ahí en el momento del tropiezo con la misma fidelidad con que estuvo en los momentos de avance. Ese es el Dios que guía tu día hoy, no solo en los triunfos, en los tropiezos también. Un día bendecido y guiado. Eso es lo que esta oración está estableciendo esta mañana. No como una fórmula mágica, no como un seguro contra todo lo que podría salir mal, sino como una orientación, como el momento en que la semilla, antes de comenzar a crecer, ya lleva adentro la inclinación hacia la luz que determinará todo su movimiento posterior. Llevas esa inclinación contigo al salir hoy. La llevaste cuando decidiste detenerte aquí esta mañana, en lugar de correr directamente hacia el día. La llevaste cuando elegiste empezar en oración, en lugar de empezar en ansiedad. La llevaste en cada momento de esta oración, donde tu corazón se orientó hacia algo más grande que tus propias preguntas. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. El querer antes del hacer. Dios trabaja primero en el deseo, en la orientación interna, en la inclinación del corazón, y de ese lugar interior sale todo lo demás. El hacer que sigue al querer ya tiene una calidad diferente porque nace de un lugar diferente. Esta mañana el querer está orientado, el corazón está inclinado hacia la luz, y el día que viene, con todo lo que traerá, lo recibirás desde ese lugar. Hay algo que quiero preguntarte antes de que cerremos esta oración, y quiero que la respondas en tu corazón, sin prisa. ¿Qué forma de guía necesitas más hoy? No en general, hoy específicamente. Necesitas guía para una decisión que tienes pendiente y que llevas tiempo postergando porque no sabes cuál es el camino correcto. Necesitas guía para una relación que está en un punto difícil y no sabes cómo avanzar sin dañar más. Necesitas guía para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo soltar y cuándo sostener. Nómbralo en tu corazón ahora mismo. Dile a Dios exactamente qué forma de orientación necesitas hoy. No con palabras perfectas, con honestidad. Porque la guía que Dios da no es genérica, es específica, adaptada a la persona, a la situación, al momento. Y el corazón que llega con una pregunta concreta recibe una respuesta concreta, no siempre inmediata, no siempre de la forma esperada, pero real, reconocible, hecha a medida de lo que necesitaba. Si quieres, comparte en los comentarios qué forma de guía necesitas hoy, con una palabra o con un renglón, no para que yo te responda, sino porque hay algo poderoso en declararlo, en sacarlo del silencio interior y ponerlo donde el cielo lo escuche también a través de tu propia voz. Señor, antes de cerrar esta oración, quiero agradecerte algo que a veces doy por sentado. Gracias por los días, por la posibilidad que se renueva cada mañana de empezar de nuevo, de orientarse de nuevo, de elegir de nuevo cómo quiero vivir lo que tengo por delante. Hay personas para quienes este amanecer no llegó,
Hay vidas que se detuvieron anoche sin que nadie lo anticipara. Y yo estoy aquí, con un día completo por delante, con todas sus posibilidades todavía abiertas, con la capacidad de recibir tu guía y caminar en tu bendición. Eso no lo tomo a la ligera esta mañana. Gracias por la guía que diste en los días pasados, incluso en los momentos donde no la pedí conscientemente, pero donde tu cuidado operó de todas formas. Gracias por los caminos que enderezaste sin que yo supiera que estaban torcidos, por las puertas que cerraste antes de que entrara por ellas hacia algo que me habría dañado, por las personas que pusiste en mi camino exactamente cuando las necesitaba. Y gracias por este día nuevo que todavía no tiene historia, que está en blanco, que espera ser vivido con la calidad de presencia que solo es posible cuando camino contigo. Lo recibo con gratitud, con expectativa, con la confianza de quien sabe que el Dios que guió los días anteriores guiará también este. Amén.